Bueno, continuamos en esta 34 edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, contentísimos y agradecidos de que se haya sumado al cartel Christopher Rodríguez para presentarnos la que es su primera novela, interesantísima. Ha estado hoy pues, muy metido investigando en toda esa trama que ha investigado, además porque tiene una labor de investigación impresionante. Christopher, bienvenido a la feria, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa toma de contacto, ¿no?, con la literatura. Bueno, en primer lugar, hay que comentar que empecé acercándome a la literatura por pequeños relatos cortos, como afición. Luego de ahí empezaron los artículos de opinión en prensa regional. Y entre una cosa y otra, pues un día escribiendo una pequeña obra se la pasé a un amigo para que la viera, me la comentara y que me diera su opinión. Y bueno, él fue el que me dijo, oye, me gusta lo que estás escribiendo, pero se te ha quedado demasiado largo para un relato corto y todavía demasiado corto para una novela. Así que te invito a que sigas. Y bueno, pues 2 años después de estar dedicándole mucha investigación a esta obra, pues surgió lo que tienen ustedes aquí hoy. ¿Y con los relatos tuviste alguna experiencia previa de edición o eso lo tienes todavía guardado en el cajón? No, esos relatos están guardados y yo no sé si alguna vez verán la luz, porque claro, hay una evolución constante a la hora de escribir y sobre todo se une también la madurez que vas adquiriendo con el tiempo y esa misma madurez es la que te hace ir variando tu forma de pensar, ir variando la escritura y también ser tan exigente contigo mismo a la hora de qué es lo que quieres plasmar en una hoja. Ha habido una evolución importante a lo largo de los años, desde ese primer relato corto hasta que esta novela ha visto la luz. Podríamos decir entonces que ha sido como una especie de entrenamiento, ¿no? Una carrera de fondo, ¿no? En el que has estado ahí investigando, probando fórmulas, hasta que te has encontrado pues, con tu sitio en el que te sientes cómodo. Sí, me siento además muy cómodo con este tipo de obras. Es una obra de ficción política y además es una obra, como dice un amigo mío, es una obra política muy humana porque, como te digo, hay muchísima investigación detrás en esta obra y el lector lo que va a poder descubrir es que como buena investigación periodística, y tú de esto sabes más que yo, lo que no hay en ningún momento es una opinión del autor. Lo que hace el autor en esta obra es contar una historia, que no es poco, y esa historia la adereza con datos que son reales. Entre datos reales, hechos, sucesos y momentos históricos, se mezcla esa trama ficticia de tal manera que cuando ustedes, lectores, la estén repasando, no sepan o puedan llegar a dudar qué es verdad y qué es ficción en esta obra. Bueno, ya que estás hablando de la obra, el lince, vamos a decirlo, que también la pueden comprar en las casetas que tenemos y firmar después con el autor ahí enfrente, en la carpa que tenemos preparada para ello. Pues, háblanos de la obra, háblanos de la trama, de esa investigación. Está ambientada en la Cataluña del referéndum, tienes a ETA por otro lado, tienes muchísimos puntos que resolver. Como les decía anteriormente, es una obra de ficción política, insisto, repito, es mucha ficción, aunque las personas que ya la han leído, la conclusión que han sacado es que lo que se cuenta en esta novela de ficción podría ser real tranquilamente y está ambientada en la España después de los sucesos del 1 de octubre en Cataluña, con ese intento de referéndum independentista y todo el malestar que se generó en torno a él. Y de ahí surge la posibilidad de que la banda terrorista ETA vuelve a las armas. Esa es la base fundamental que el editor, cuando le di el borrador por primera vez, me dijo, tú estás loco, tu primera obra, ¿cómo se te ocurre escribir de esto? Digo, bueno, es lo que me apetecía, no había más, ¿no? Pero insisto, hay mucha neutralidad en esta obra, no hay ningún tipo de opinión al respecto, es contar una historia y además... como decía, la historia arranca con la vuelta de la banda terrorista a la lucha armada en España y a raíz de ahí se produce una persecución por medio mundo
en busca de ese terrorista que es el lince, precisamente. El título de la novela es El lince porque además es el apelativo que los servicios de seguridad le ponen a este terrorista, porque a finales del siglo XIX, en el norte de España, País Vasco y Asturias, pero concretamente en el País Vasco, existieron los linces, había una gran comunidad de linces, que después con el paso de los años desaparecieron y hasta hace pocos años se ha vuelto a ver algún que otro lince en esa zona del norte de España. De ahí ese símil que se utiliza para ponerle ese nombre a este terrorista que no se sabe quién es. A raíz de ahí, como digo, surge todo un entramado de servicios secretos y un entramado político y un entramado empresarial y periodístico en busca de este terrorista. Y dentro de esa novela, porque como decía antes es una novela política muy humana, se ven reflejados todas esas acciones y vicisitudes que nos encontramos a lo largo de nuestra vida con diferentes personas. Hay amistad, hay lealtad, hay traición, hay venganza, hay amor, hay rencor, hay odio. Entonces todo eso se ve reflejado en los diferentes personajes que están en la obra, porque además es una obra muy coral, no hay ningún personaje que destaque por encima uno de otro, y sobre todo lo que van a descubrir es esas dudas morales que le surgen a los diferentes personajes. Por un lado está esa duda moral de hasta qué punto se es capaz de llegar para conseguir unos fines, en este caso por la banda terrorista, hasta qué punto se es capaz de cruzar esa delgada línea roja que separa lo legal de lo ilegal para conseguir los objetivos que en este caso es la detención de un terrorista. ¿Hasta qué punto se puede permitir la sociedad moralmente o no, si justifica o no justifica que se crucen esas delgadas líneas rojas, justifica esa detención? Y así sucesivamente. Nos vamos a encontrar muchísimas dudas existenciales, nos vamos a encontrar muchos enfrentamientos de cada uno de los personajes consigo mismo, con su forma de ser y con su forma de pensar. Una novela que además recorre, como tú comentabas al principio, distintos escenarios, Leo, Madrid, Euskadi, Galicia, el Golfo de Adén y Venezuela. ¿Cómo ha sido esa investigación para situar la novela en lugares pues, tan diversos? Bueno, la investigación ha sido bastante ardua, ha sido intensa, porque yo siempre he pensado que cuando se quiere introducir temas de investigación periodística, porque insisto, van a haber muchos datos aquí ustedes en esta obra que son reales. Si me permiten un pequeño spoiler, hay una acción concreta en un momento determinado que es de el recuerdo de un atentado que se vivió en Euskadi en los años 80, que es verídico. Ese caso que aparece en la novela es verídico, contado por los familiares de las víctimas, y es ese guiño también que se quiere hacer a las víctimas, a esa parte a veces defenestrada de este tipo de conflictos. Como decía, ha sido una investigación muy ardua porque yo intento siempre que cuando, por muy de ficción que sea una novela, pero tiene que ser lo más real posible. Y para que parezca lo más real posible, para que tenga esa verosimilitud, hay que investigar mucho. Fueron 2 años en los que dediqué a escribir esto, de los cuales la mayor parte del tiempo fue investigando. Se hizo investigación sobre la piratería somalí y cómo se financia y cómo se lucha contra la piratería somalí en el Golfo de Adén y en África. Fueron 2 años de investigación de qué ha pasado con la banda terrorista ETA después de que abandonó las armas. Una investigación que me ha llevado a corroborar cómo hay una gran parte de esa banda que está exiliada de España y se parapetan en muchos países de Latinoamérica, desde México, Brasil, Argentina, Costa Rica, pero sobre todo en Venezuela, donde tienen incluso un poder económico, empresarial y político bastante importante. Eso se ve reflejado también en la novela. Y como te decía, no solo esos aspectos, sino también se incluye las tramas internas de los partidos políticos, de qué son capaces de hacer los partidos políticos o para mantener un gobierno o para llegar a un gobierno, y cómo también la parte más humana de cada uno de esos políticos interfiere en ese tipo de decisiones. Hasta qué punto
un candidato a una presidencia de un gobierno, un ministro o un concejal sería capaz de burlar la legalidad, o qué estaría dispuesto a hacer para seguir en esas alfombras rojas y en esos coches oficiales. Insisto, hay muchísimo de investigación, pero también hay muchas dudas morales que se plantean los personajes y sobre todo es una novela de ficción, pero que cuenta a través de esa investigación muchas cosas que ocurren no solo en nuestro país, sino también alrededor del mundo. Es una novela sin complejos, con una vocación nacional e internacional. Estamos acostumbrados aquí en las islas a que muchos escritores canarios localicen sus textos en las propias islas, ¿no? En su entorno más cercano, en lo que más conocen. Tú te has ido a otros lugares, te has ido a localizar fuera. No sale Canarias en ninguna parte de la novela. Hay un guiño. Hay un guiño. Hay un guiño final en la obra no solo a nuestras islas, sino a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es, digamos, la guinda a ese pastel, a ese recorrido que se hace por diversas zonas del mundo. Hombre, siendo un autor canario, siendo de la isla, qué menos que hacer un guiño a nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y sobre todo ese guiño a la playa de las Canteras. Sí, por supuesto lo hay y es, digamos, si es verdad que es un pequeño guiño final como culmen a la obra, puede ser el inicio de futuros proyectos. Pero sí, las localizaciones son bastante fieles a la realidad porque muchos de esos lugares han sido visitados. He tenido el placer y la suerte de poder viajar y en esos viajes pues específicamente ir a esos sitios que yo quería recrear en la novela. Estamos acostumbrados, no sé, bueno, yo no sé si me llego a acostumbrar, pero llevamos unos cuantos años ya, 2, 3 años, en los que parece que la realidad supera la ficción, ¿no? En el que hemos vivido pues épocas de pandemia, épocas de volcanes, épocas de guerras, épocas de reyes eméritos que se van a Abu Dhabi y vuelven. ¿Eso facilita la labor del escritor a la hora de inspirarse o es una lucha por intentar que no parezca tan real lo que está ficcionando en ese momento? A ver, es muy complicado porque si la realidad que estamos viendo día a día fuera un guión de novela, serían novelas muy buenas, ¿eh? Serían muy, muy buenas novelas. Es complicado sobre todo cuando tú estás armando una historia en la que además de ser ficticia, quieres que tenga cierto encaje con la realidad e incluso planteas, como es este caso, que tenga cierto encaje temporal en la historia que hemos vivido, pues el día a día que va sucediendo mientras tú vas escribiendo la obra hace que por momentos te plantees reconducir esa obra porque ya quedaría totalmente ajena a la realidad. Es decir, esta obra empezó a escribirse, como digo, después de los sucesos del 1 de octubre en Cataluña y a partir de ahí iba con una idea. Durante esos 2 años la realidad ha ido cambiando y con ella también va cambiando la novela. Es decir, los textos, mientras los estás escribiendo, no dejan de, por lo menos en este tipo de obras que quieres que tenga ese encaje con la realidad, tienen que ser textos vivos y tienes que tener claro que tienen que cambiar, que en algún momento puede cambiar la historia y por tanto la trama de tu historia va a cambiar también. Tienes que tener esa visión para saber que lo que tú tenías previsto cómo iba a acabar, quizás puede que acabe así, pero el camino puede ser mucho más largo, mucho más corto, depende de los sucesos que nos están aconteciendo. Ahora mismo estoy escribiendo una segunda obra y ya tengo claro, con todo lo que ha ocurrido, sobre todo en Europa, con la invasión de Ucrania, que ya la obra no va a terminar absolutamente igual como yo tenía pensado. A veces puede ser frustrante, porque vamos, tienes esa idea, pero también es enriquecedor porque el conseguir que tu historia conecte con un momento del tiempo, en mi caso, por ejemplo, me resultó muy, muy gratificante el que esta obra tenga ese encaje en un momento determinado e incluso, aun pasado el tiempo, siga teniendo vigencia hoy día. Dijo Javier Marías en una ocasión, hace ya muchos años,
que existían dos tipos de escritores, ¿no? Los escritores de brújula y los escritores de mapa, ¿no? Un escritor de brújula es ese escritor que se va dejando engullir por la trama, que va avanzando según avanza la trama y no tiene muy claro a dónde va, que va caminando a través de las páginas, de los personajes y llegando pues a algún lugar que la propia historia lo está llevando. Y están los de mapas, que son los escritores que antes de empezar a escribir pues ya saben exactamente cuál es el final de la obra, por dónde tienen que caminar, cuál es el camino más adecuado para conseguir el resultado que esperan. ¿Tú eres un escritor de brújula o un escritor de mapa? Yo, con esta novela, con El lince, empecé con la brújula y cuando la terminé decidí pasarme al mapa. Es más fácil, ¿no? Sí, porque me resultó bastante complicado, sobre todo para un escritor novel, como es mi caso, enfrentarte a esas hojas en blanco con una vaga idea de lo que querías contar, pero no saber exactamente cómo contarlo. Entonces, esta obra costó mucho parirla, sobre todo porque a veces la brújula no marcaba la dirección que yo consideraba que era la correcta y he cambiado totalmente la forma de preparar una obra. Ahora sí es verdad que hasta que no tengo la trama bien diseñada, la creación de los personajes bien definida y sobre todo los posibles agujeros que pueda tener esa trama, no empiezo a escribir. ¿Tú querías que la brújula te apuntara para un sitio? Estabas dibujando el mapa con la brújula apuntándote para un sitio y la brújula hacía lo que le daba la gana. Sí, era muy complicado. De verdad que fue muy complicado y hay que tener mucha capacidad y mucho arte para hacer eso, que yo no lo tengo. Yo prefiero el mapa. Bueno, yo te estoy escuchando, la verdad, y estoy visualizando mucho, ¿no? La novela, lo que nos cuentas de ella. Me está pareciendo una novela muy cinematográfica, ¿no? O sea, que es una novela muy... No sé si ya te has planteado guionizarla también y buscar otras alternativas al texto, ¿no? Al libro. La obra es cierto, y así me lo comentó mi editorial cuando le entregué el primer borrador, que lo que más le llamó la atención era esa capacidad plástica de la obra y esa facilidad con la que se puede trasladar al mundo de la cinematografía. No fue en ningún momento intencionado, surgió así, salió así, e incluso yo diría que es hasta mi forma de escribir, también muy influenciado por el cine y por esos autores anglosajones que yo suelo devorar y que son mucho de ese estilo. El ejemplo Frederick Forsyth, que muchísimas de sus obras han sido llevadas al cine. Y insisto, existe la posibilidad de que se pueda trasladar al mundo cinematográfico esta novela, precisamente porque ya tiene esa base para poder trasladarla. Y bueno, si la editorial así lo decidiera en su momento o alguien quisiera, pues no habría ningún inconveniente, al contrario, yo estaría encantadísimo. Pero insisto, que tenga esa capacidad plástica la obra no ha sido en ningún momento intención mía como autor de que así fuera, sino que surgió así y de hecho creo que es una de las cuestiones que puede destacarse en mi línea editorial, porque ya me estoy dando cuenta que en la siguiente va por el mismo camino en cuanto a esa capacidad para poder trasladarse al cine. Sí. Comentabas anteriormente que fue un trabajo aproximadamente de 2 años, ¿no? La elaboración, la finalización de la obra. De ese tiempo, ¿cómo lo compartimentas en escribir y en investigar? ¿Qué es lo que te ha costado más? ¿Qué es lo que te ha llevado más tiempo? Las correcciones, la simple redacción, la investigación. Sin duda lo que más cuesta es la investigación, porque tú tienes una idea de qué quieres trasladar y qué quieres expresar y además tienes la firme intención de que lo que tú quieres trasladar tenga un sentido en la realidad, y a la hora de ponerte a investigar pues puede darse el caso de que no encuentres material o directamente no exista material que tenga un encaje para tu obra, con lo cual ya hay una parte de la obra que tienes que desechar y volver a reconstruir. La parte de investigación para mí ha sido la más complicada, porque al final la obra se ha terminado adaptando a esa investigación, pero sin embargo me ha parecido que es la más bonita, porque has descubierto muchísimas cuestiones que vienen reflejadas en la novela y que además te abren un amplio abanico para crear nuevas tramas,
para darle una continuidad diferente a la obra, muy enriquecedora a como tú inicialmente lo tenías previsto, o incluso te permite también planificar otra serie de obras que puedan venir en el futuro. Bueno, de hecho, de esta investigación han salido ideas para el futuro, de otras obras totalmente diferentes. Sabemos que el proceso creativo es adictivo, o sea, estás constantemente pensando, mientras estás metido en la ejecución de la obra, estás, o sea, desayunas, almuerzas, conduces, cenas con la trama en la cabeza, con los personajes. Y de hecho cuando lo acabas hay una especie de duelo también, ¿no? Te cuesta a veces despedirte de tus propios personajes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, la verdad que ha sido un proceso, porque además tú vas viendo cómo la obra va madurando, cómo la obra crece, cómo los personajes van avanzando en su forma de ser, de pensar, en la propia trama de la obra. Y es verdad que al final también es cierto que tienes que saber cuándo hay que parar. Es importantísimo saber cuándo tienes que parar la obra, porque si no vas a estar constantemente revisando, reescribiendo, ampliando, alargando quizás en demasía una trama que es innecesaria alargar. Y lo más complicado de todo no es acabar la obra, sino decir, tengo que terminar. Porque no es lo mismo acabar una obra que terminar. No es lo mismo. Porque en ese proceso acabas la obra, quedan las revisiones, las rectificaciones, algún detalle que no te haya terminado de convencer que lo vuelves a reescribir, pero ya cuando decides, se acabó, no la voy a tocar más, ese es el momento más difícil, el que tienes que decir, ya está, porque a mí me ha pasado con esta obra, como autor, dice, bueno, ¿y si toco esto? ¿Y si amplío esto? Y al final te metes en un bucle que no termina. Y tienes que tomar una decisión. Y esa sí es la decisión más complicada, la de terminar, no acabar. Y es más difícil, de hecho, recortar que ampliar, ¿no? Sin duda es muchísimo más complicado el recortar porque tienes la sensación de que hay partes de la trama que se podría vislumbrar mejor si se mantiene esa parte que vas a tener que quitar, pero luego queda la capacidad de síntesis. Es un reto también. Esta novela para mí, que es la primera, insisto, lo vuelvo a decir de nuevo, ha sido un reto a todos los niveles. Un reto para poder crear algo de la nada, un reto a la hora de investigación, pero también un reto para poder simplificar y sintetizar esas historias y esas informaciones que tú quieres dar en la obra. Ha sido un proceso a nivel personal de crecimiento importantísimo y bueno, es lo más complicado también el tener que meter tijera cuando tú no quieres meter tijera, pero en el fondo sabes que tienes que hacerlo. Estamos terminando, así que me gustaría abrir el micro al público. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Christopher, tiene alguna duda, algo que yo no le haya preguntado, alguna curiosidad. Tú hablas de objetividad en cuanto a la trama de los personajes. ¿Qué personaje te enamoró más del libro? Tú no has leído el libro. Pero también hay una parte de amor en uno. Se tiene que enamorar de un personaje. Quisiera saber... Es complicado porque eso es decir a cuál de tus hijos quieres más, ¿no? Es verdad que uno lo piensa pero no lo dice, ¿no? Es verdad que es así. Pero hay uno de los personajes por su alta capacidad profesional que demuestra durante la obra, en todas las partes de la obra, es un profesional absolutamente experimentado y que piensa en su trabajo las 24 horas del día, vive, come y duerme para su trabajo, que su trabajo no es otro que cazar un terrorista. Ese para mí es uno de los personajes que más potencia tiene de la obra, insistiendo, siendo una obra totalmente coral porque ninguno de los personajes destaca por encima del otro, se ha procurado mantener esa línea coral, pero sí es verdad que ese personaje concretamente es el que para mí tiene más potencial de todos los demás y de hecho no descarto en ningún momento recuperar ese personaje para futuras obras. Y ahora le dejo a usted que descubra.
No, ¿Cuál de esos ten personajes? cuidado que estábamos hablando antes de lo cinematográfico de la obra y aquí el señor le hace una película enseguida. Por supuesto. Las que quiera. Cuéntanos un poco qué fuentes utilizaste para escribir el libro. Ahora es una pregunta. ¿Perdón? ¿Qué fuentes utilizaste para escribir el libro? Ya que dices que llevas tanto tiempo, ¿qué fuentes? Bueno, sobre todo muchos textos de investigación periodística que han salido publicados. Hay mucha literatura, por suerte, que se ha escrito sobre el terrorismo en España y hay además muchas obras destinadas a conocer la trama interna de la propia banda terrorista. De esas obras me he nutrido para obtener toda esa información y saber cómo funciona una estructura de estas características. También es cierto que hay profesionales del ramo de la seguridad o del ramo militar incluso, al que he podido consultarles y me han aclarado muchísimas dudas y sobre todo una parte importante, me han ayudado a afinar esos pequeños detalles que pueden hacer que una obra caiga, porque la trama puede ser muy buena, pero si un profesional de las características de las que estamos hablando ve un mínimo fallo, ya el resto de la obra no la va a mirar con las mismas características. Y estamos hablando de detalles tan simples como si un mando militar va en una determinada operación militar o no. Hasta ese nivel de detalle para no cometer un error se ha tenido en esta obra. Fuentes, como digo, muchísimas. Sobre todo de periodismo, libros que se han escrito sobre la banda terrorista y profesionales del sector. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a ver, Christopher, antes de finalizar, tenemos aquí público, tú vas a estar firmando. Convéncelos, cuéntales por qué tienen que ir ahora a comprarse tu libro y llevarlo allí para que los firme. Por una cuestión muy simple y además algo que no les he contado todavía. Esto es una novela para pasar un rato entretenido, porque a pesar de todo es una novela para entretenerse y van a disfrutar mucho. La lectura les va a enganchar desde el capítulo 1, no lo digo yo porque sea el autor, sino porque me lo han dicho la gente que la ha leído y de verdad van a tener una novela muy fresca, una novela de una literatura muy fácilmente comprensible, muy ágil y sobre todo entretenida. Les va a entretener. Por eso les invito a que la conozcan y que la descubran, porque es una obra, y está mal que lo diga yo, pero es una obra que merece ser descubierta por la trama que tiene detrás y por el hilvanado que hay de esta trama, que también es importante. Christopher Rodríguez, muchas gracias por venir a la Feria del Libro Las Palmas de Gran Canaria y mucha suerte con tu primera novela. Muchísimas gracias a ustedes. Y por cierto, si me lo permiten, te voy a robar un minuto solamente para darles las gracias a la organización por haberme invitado a estar compartiendo aquí con ustedes, a ustedes, por supuesto, por haber querido estar este ratito conmigo y sobre todo, especialmente a don José Rechac, que ha sido una parte fundamental en el que yo esté aquí hoy sentado pudiendo compartir con ustedes, a mi editor Victoriano Santana Sanjurjo y sobre todo también a la editorial Mercurio, que apostó por esta obra de un autor Nobel y sobre todo en la figura de Jorge Liria. Muchísimas gracias y espero que puedan disfrutarla. Un placer.